parte, nuestra parte cristiana, ¿no? Nuestra fe cristiana que siempre, ¿no? Nosotros tenemos la mejor herramienta de todas, que es la palabra de Dios. Y en ese sentido pienso yo que va a ser de gran bendición para todos nosotros poder aprender esto y estoy seguro que todos los que estamos en este taller tenemos esa carga por poder animar a otras personas que se encuentran a veces en diferentes tipos de problemas que en la vida se nos presentan. Entonces nosotros vamos a tener otro enfoque. Sí, hermano, gracias. Efectivamente, este choque que hubo entre las corrientes de Freud, que eran aparte corrientes que hablaban de un impulso en el ser humano, impulsos ocultos, ¿no? De un subconsciente hablaba Freud, ¿no? Esto inicialmente le chocó a algunos creyentes que sentían que esto iba en contra de lo que la palabra de Dios enseñaba. Sin embargo, como bien decía el hermano Eduardo, existen muchos psicólogos cristianos, algunos de ellos muy destacados, que han llegado a armonizar estas dos líneas, ¿no? Y se ve que en el fondo no hay una contradicción entre la psicología y el enfoque cristiano. Ahora, sin embargo, el enfoque cristiano va mucho más allá de lo psicológico, ¿no es cierto? Y eso también trata el material que estamos viendo. Eso ya lo vamos a ver en unos minutos. Acá hay algo que dice el texto, ¿no? Dice, Freud, ahí en lo que estoy compartiendo estoy remarcando, dice, Freud también escribió acerca de la religión y sugirió que los creyentes eran psicológicamente inestables. Este es un tema que sí tenemos que estar alertas, porque, como decíamos, si bien es cierto, la psicología en sí no es mala, es algo así como el derecho, ¿no? El derecho en sí no es malo, pero hay abogados que utilizan la mentira, utilizan la manipulación, utilizan el chantaje para lograr sus fines. De la misma manera hay psicólogos que a veces sugieren cosas que no son buenas. Hay psicólogos que, por ejemplo, ven, esta persona está muy alterada, mejor que no vaya a su iglesia porque en su iglesia se puede alterar más. Entonces, ¿qué es lo que escogen? Sugerirle a la persona, mejor no vaya a la iglesia, o a la familia le dicen, ¿no? Que no vaya a la iglesia para que se tranquilice, porque desde su perspectiva es mejor que la persona no vaya a la iglesia. Hay psicólogos que, por ejemplo, dicen, esta persona está en esta situación porque está reprimida sexualmente. Entonces, ¿qué hacen? Le inducen a la persona y le dicen, tú tienes que soltarte, tú tienes que dar rienda suelta a tus impulsos, a tus deseos, eso es parte de ti. ¿Y qué hacen con esto? Inducen a la persona a que caiga en pecado. Hay muchas cosas así, por ejemplo, hablan a veces del derecho de odiar, del derecho de tener, de uno no dejarse, pero en un sentido malo, ¿no? No dejarse oprimir por otros. Entonces, en ese aspecto sí, a veces hay que tener un poquito de cuidado con la psicología, pero en sí, la psicología es como cualquier otra cosa que hay en nuestro mundo moderno, es neutra en sí misma. El tema es cómo la utilizamos, cómo la aplicamos. Hay casos también, sabemos que nosotros no podemos manejar, que nosotros tenemos que dejar en manos de un psiquiatra, o que a veces un psicólogo tiene técnicas que nosotros no tenemos. Sin embargo, en general, el Señor nos da herramientas, da a su iglesia las herramientas para manejar los casos si es que la persona se deja manejar, si es que la persona se deja guiar. Obviamente, si la persona está en rebeldía, no se puede hacer nada. Ahora, luego vemos varios casos de consejería en la Biblia, ¿no? El primer caso que se menciona es el caso de Job. Job era una persona que estaba pasando pruebas familiares terribles, estaba pasando necesidades económicas, estaba pasando enfermedad y él necesitaba consejo. Sin embargo, en Job vemos algo que es parte de nuestro análisis. Job recibe consejos malos al principio. Recordemos que sus amigos venían con muy buena intención, pero ¿qué sucedía? Que sus amigos
dieron un consejo indebido. Job, seguramente estás así porque has pecado. Algo has hecho mal para que te venga esto. Hay algo oculto. Y hermanos, debemos de ser conscientes que como cristianos y con toda la buena intención del mundo, si no nos cuidamos, podemos dar consejos malos a veces. Podemos dar consejos indebidos. Podemos dar consejos que hagan daño. Esa es una razón por la cual como cristianos debemos de tener temor de Dios al dar un consejo. Eh, Hace poco, después de mucho tiempo, pude conversar con el pastor César y me hizo algunas preguntas en cuanto a Bethesda, ¿no? En cuanto a las llamadas. Y el pastor, y bueno, yo le comenté, ¿no? Que estábamos seleccionando con bastante cuidado a las personas que hacían las llamadas. Y el pastor me dijo, sí, me dijo, es importantísimo eso, porque una persona no adecuada puede hacer mucho daño, perdón, puede hacer más daño que bien. Entonces, esto es algo, hermanos, en lo que debemos de ser muy cuidadosos. Cuando vamos a dar un consejo, humillarnos ante el Señor, pedirle su dirección, prepararnos para ser buenos consejeros, porque podemos hacer daño. Aquí quisiera hacer una pausa y no sé si alguien quiere comentar algo al respecto de lo que estamos hablando de este último punto. Sí, hermano Fernando, ¿me permiten? Claro, hermano Roberto. Psicología, puede ayudar bastante, ¿no? Pero tenemos, ¿no? Si podemos hacer daño que, comentar, ¿no? Perdón, hermanos, ¿están pudiendo escuchar ustedes? Voy a comentar, ¿no? Voy Como a que repetir. hermano se le corta. Sí, no se está escuchando, hermano Roberto. Se escucha muy entrecortado. Ya. Lo que quería decir que siempre hay que depender del espíritu, ¿no? Para poder dar consejo, ¿no? O sea, al aplicar la psicología tenemos que tener bastante cuidado, ¿no? Sí, definitivamente la psicología no es nuestro deber aprenderla y aplicarla, ¿no? Solamente estamos haciendo al inicio ese contraste, ¿no? De que la psicología puede darnos algunas herramientas, pero no es necesario que conozcamos de psicología para aconsejar, ¿no? Ajá. Y sí, hay que tener cuidado, ¿no? Sí. Jesse, Gustavo, Ok. bienvenidos. Bienvenido, hermano. Buenas tardes, hermano. No, sí está, sí está. Buenas Hermano tardes, Fernando, yo hermano. quisiera hacer un comentario, si Sí, me lo permite. hermano Eduardo. Mire, yo quería, respecto, hablando, ¿no? En la parte de la psicología relacionado al tema de la consejería cristiana, se me vino a la mente y les quiero compartir algo que me ocurrió cuando yo era adolescente, ¿no? Que yo sentía la necesidad de acudir a un psicólogo. De hecho, asistía a un psicólogo por diversos problemas que yo sentía que me pasaban, ¿no? Entonces, recuerdo bastante que una psicóloga me recomendó leer el libro del doctor Dyer, no sé si lo han leído, se llama Tus zonas erróneas. Ujú. Ya, entonces, ese libro, de hecho, me ayudó bastante. En aquella época yo no era cristiano, no conocía al Señor, pero ahora haciendo un contraste, ¿no? Haciendo un contraste de ese libro, que es un libro excelente, ¿no? A mí me ayudó bastante, pero haciendo un contraste con lo que es la palabra de Dios, veo que en toda la Biblia, en diferentes pasajes, está escrito prácticamente todo este libro, como si el libro lo hubiese escrito basado en la Biblia, ¿no? Como por ejemplo el tema del temor a lo desconocido, el pasado, el temor al futuro, ¿no? El primer amor, acerca de cómo controlar la ira y así, ¿no? Muchas zonas erróneas que las personas tenemos, a veces nos damos cuenta, somos conscientes de que lo tenemos y hay personas que no somos conscientes, ¿no? Entonces, yo con toda seguridad, pues, me atrevería a decir eso, ¿no? Y qué bien que la psicología haya tenido
bueno, algunos psicólogos hayan tenido esa oportunidad de poder tener, como dijo usted, algo así como ponerse de acuerdo, ¿no? Y en realidad, pues, que ambas son importantes. Y en la parte que usted se refiere al tener cuidado, sí, es verdad, ¿no? Hay que tener bastante cuidado. Y yo, a quienes no lo han leído este libro, yo les recomendaría leerlo, ¿no? De manera muy cuidadosa, pero a la par con la palabra de Dios, porque ahí está escrito todo, ¿no? En la palabra encontramos todo. Y así muchos libros de autoayuda que yo he leído, todos están basados, creo, en lo que está escrito en la Biblia. Y eso es algo bonito para nosotros los cristianos, ¿no? Quienes leemos la palabra. Eso quería comentar, hermano. Sí, hermano. Bueno, si me permiten contar también una experiencia, ¿no? De alguien muy cercano a mí. Este hermano fue donde uno de los psicólogos uno de los mejores psicólogos que ha tenido el Perú, ¿no? Que es el doctor Maestre, ¿no? Y bueno, dentro de todo lo que hablaba con el doctor Maestre le preguntó en cuanto a su relación con su enamorada, ¿no? Y él le dijo, ¿no? Que él como cristiano no había tenido, le preguntó si había tenido intimidad con su enamorada, y él le dijo que no. Y el doctor Maestre medio que le sugirió, ¿no? Pero ¿y por qué no, no? Por mis principios, ¿no? Sí, pero de repente eso era bueno, ¿no? Entonces hay cositas así que a veces tenemos que tener cuidado con los psicólogos, ¿no? Entonces, bueno, ya vamos pasando un poquito el tema de la psicología y vamos a avanzar con el resto. Luego el siguiente punto es que menciona que un ángel hizo consejería a Elías, ¿no? Entonces vemos, el caso de Elías es el caso de depresión más famoso que vemos en la Biblia. Sin embargo, yo me temo que a veces nosotros como cristianos también ante un caso de depresión podemos caer en respuestas fáciles, ¿no? Por ejemplo, mencionábamos hace un ratito que con Job la respuesta fácil fue, seguramente te han venido estas cosas porque has pecado. En el caso de Elías, muchos de nosotros hubiéramos tenido la tentación de decirle, pero Elías, ¿qué pasa con tu fe? Elías, ¿qué pasa contigo? ¿Dónde está tu fe en Dios? Te has enfriado. Seguro no estás haciendo tu devocional. ¿No es cierto? Pero, ¿qué fue lo que hizo el ángel con Elías? ¿Alguien recuerda? Hermano Roberto, ¿se acuerda usted? O hermano cualquiera de que desee. Le dio de comer. Primero le dio de comer. ¿Y qué más? Luego de que comió, Luego le dio ánimo, porque él quería que le quiten la vida, ¿no? Ya estaba muy, lo muy hicieron cansado. dormir primero, hermanos. Si ustedes... ¿Ah? Le mandé a dormir. Sí, le permitió que duerma, para que descanse, porque ese hombre estaba bajo mucha presión. Entonces, primero lo alimentó, lo hizo dormir, y luego ya le dio la palabra de ánimo. Estamos. Entonces, fue un enfoque mucho más amplio que simplemente, ¿qué pasa? ¿Por qué estás así? ¿Te has enfriado? ¿Te has apagado? Entonces, a veces, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado. A veces la persona primero necesita sentir nuestra comprensión, nuestro acompañamiento, nuestro cuidado. ¿Qué hacemos, por ejemplo, con una mujer que después de 50 años de matrimonio ha perdido a su esposo? Le podemos dar consejería, claro, le podemos dar palabra de Dios, claro, pero también tenemos que acompañarla en su dolor, tenemos que hacerla sentir comprendida, tenemos que escucharle todo lo que nos quiera hablar. Eso también es parte del proceso, hermanos, el acompañamiento. Siempre acordémonos, el ángel no fue de frente a dar indicaciones de Dios, acompañó a un Elías que estaba solo, lo alimentó, lo hizo descansar. Entonces no olvidemos que nuestra consejería no es solamente ir a dar soluciones, también es escuchar, también es comprender, también es demostrar empatía. Muy bien, seguimos avanzando. Luego dice, Daniel dio consejería al rey Nabucodonosor. Y están viendo lo que comparto, ¿no, hermanos? ¿En pantalla? Ya. Daniel dio consejería al rey Nabucodonosor. ¿Nabucodonosor quién era? Nabucodonosor
era un no creyente simplemente, si lo ponemos en esos términos. Y a través de la consejería que Daniel da a Nabucodonosor, Nabucodonosor a la larga tiene un encuentro con Dios. Cuando uno ve Daniel capítulo 4, me parece que es, uno ve que Nabucodonosor escribe de una manera tal que da a entender de que él ha llegado a tener un respeto, un temor de Dios, que él reconoce a Dios como el Dios que está por encima de todo. Entonces, la consejería muchas veces nos da la oportunidad de evangelizar de una manera, de una posición de ventaja. ¿A qué me refiero con esto de posición de ventaja? En este mundo que vivimos, hermanos, ustedes saben que si por ahí le decimos a alguien, oye, ¿quieres ir a la iglesia? No, no, gracias. En el pasado, yo soy creyente ya antiguo, ¿no? Les hablo de repente, no sé, hace 25, 30 años, era distinto, ¿no? La gente como que, bueno, tenía un poquito más de curiosidad, un poco más de apertura, pero hoy en día ya no. Hoy en día la gente está, lo único que le interesa es el dinero, el progreso o la diversión, o dedicarse a su familia. Entonces, ¿le hablamos de iglesia? No, gracias, ¿no? Pero a veces cuando estamos con la persona en un momento de dificultad, cuando la escuchamos, cuando la apoyamos, eso nos da una cercanía con la persona que luego podemos llevarle la palabra de Dios a la persona. Ahora, Daniel no fue de frente a decirle, oye, rey, arrepiéntete de todo lo que has hecho, ¿no? Daniel al principio, nosotros vemos, va entrando poco a poco, conforme lo que el rey le pide, él le apoya. Claro, le va soltando cositas, no le va diciendo que hay un Dios que está por encima de todo, etcétera, pero no va de frente a predicarle la palabra, ¿no? Pero no deja de hacerlo, siempre le está mencionando de Dios, siempre le está hablando de Dios, y al final hay un cambio en el rey Nabucodonosor. Luego vemos el caso de David. Dice David tocó el arpa y trajo tranquilidad a Saúl cuando este último estaba emocional y espiritualmente perturbado. Estos casos, hermanos, probablemente los veamos más adelante, no sé si nos dé el tiempo en estas pocas clases, es el caso de las personas que tienen opresión espiritual o incluso casos de personas que están endemoniadas. Nosotros tenemos que saber también cómo manejar estos casos y no debemos de asustarnos frente a estas cosas. Eso sí, tenemos que tener presentes dos cosas. Uno, si yo estoy en pecado, el enemigo va a jugar conmigo, ¿me entienden? Va a hacer lo que quiera conmigo. Ahora, si yo estoy limpio ante el Señor, si he confesado mis pecados ante el Señor y estoy en comunión con Dios, el Señor me va a utilizar en estos casos. Y el enemigo no me va a poder faltar el respeto, el enemigo no va a poder irse encima mío. Segundo, tenemos que dejar de tener ese terror ante la persona que está teniendo manifestaciones espirituales, porque más poderoso es el que está en nosotros que el que está en el mundo. ¿Estamos? Eso es muy importante. Cuando nosotros vamos a aconsejar a alguien y esta persona empieza a hablar cosas extrañas o empieza a tener manifestaciones raras, tenemos que tener claro, el Señor que está conmigo es más poderoso que el ser que está en esta persona. No debemos de tener temor. Ahora, obviamente hay que mantener la diferencia entre alguien que realmente está con un problema espiritual y una persona violenta o una persona borracha o una persona drogada. En ese caso, ¿qué debemos de hacer si alguien está en una situación así, está totalmente alterado por la bebida o por la droga y alguien nos dice, háblale o hazle ver? ¿Qué deberíamos de aplicar? Ahí deberíamos esperar otro momento oportuno, ¿no? Un momento apropiado. Un momento que esté sobrio, ¿no? Y consciente. Exacto. Y recordar lo que dice la palabra, no echéis vuestras perlas a los cerdos, no sea que se vuelvan contra vosotros y ¿se acuerdan? Despedacen. Y os despedacen, o sea que hasta os agredan, ¿no? ¿Me hago entender?
Entonces, si una persona está borracha, está así, no le vamos a hablar, pues, ¿no? Si una persona está totalmente fuera de sí, no es el momento para hablarle, ¿no? Hay que esperar el momento adecuado. Muy bien. En la palabra de Dios, el Señor es descrito como admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, etcétera, ¿no? Y ahí dice admirable consejero. Algunos le ponen una coma en medio, algunos piensan que es admirable consejero, y otros piensan que no existe esa coma, que es admirable consejero, o sea, que es un consejero admirable. Pero la cosa es que el Señor se nos muestra así, ¿no? Como en Isaías se le menciona como un consejero admirable. Y qué interesante que esto es lo primero que se menciona en ese pasaje, ¿no? Que el Señor es un consejero admirable. Y si nos damos cuenta, hermanos, mucho del amor que tenemos hacia el Señor es porque el Señor sentimos que nos ha comprendido, que nos ayuda, que está con nosotros. ¿Sí o no? Mucho de nuestro amor por el Señor viene de sentir eso. Entonces, nosotros tenemos que darnos cuenta del inmenso valor que tiene el ser consejero. Es un privilegio, hermanos. Es un privilegio muy grande el poder ser consejero para otros. Bueno, luego menciona varios casos más. El caso de Jetro, mejor lo voy a mirar acá. El caso de... en el caso de Jetro sí, habían algunas cosas que quería mencionar. Jetro le dice, escoge entre todo el pueblo varones virtuosos y temerosos de Dios, varones de verdad que aborrezcan la avaricia. Jetro, bueno, supongo que todos hemos leído ya el libro, ¿no? Jetro le sugiere a Moisés que no se haga cargo de todos los problemas del pueblo, sino que delegue, ¿no? Que forme su pequeño ministerio de consejeros para que ellos se encarguen de todos los casos pequeños, y los casos difíciles ya se los pasaban a Moisés. La palabra de Dios ya habla muchas veces de los ancianos de la iglesia. No sé si recuerdan este término. Este término se repite varias veces en las epístolas del apóstol Pablo. Ancianos en las iglesias. ¿Qué significaba anciano? ¿Quién podría mencionar qué se le viene a la mente cuando en la Biblia hablaba de ancianos? ¿Qué figura se les ocurre a ustedes? Personas con experiencia. Ajá. ¿Qué más? Creo que eran considerados así como tipo los pastores o líderes que enseñaban la palabra de Dios a la congregación, pues, ¿no? ¿Qué más, hermanos? Sí. Ancianos, sinónimo de sabiduría. Ya. Ahora, ¿eran personas de edad? No necesariamente. No necesariamente. Un ejemplo. Jesús, Por ejemplo, cuando a los 12 años apareció y conversaba, ¿no? Con Ya. doctores de la ley. Aunque él ahí todavía no estaba dando consejo, ¿no? Pero un caso que vemos en la Biblia es el caso de Timoteo. Porque Pablo lo pone a Timoteo como encargado, ¿no? De la obra. Pero él le dice, ¿no? Ninguno tenga en poco, ¿qué cosa? Tu juventud. O sea, Timoteo no era un anciano en años, pero era una persona, como dijo la hermana Carmen Carrión, era una persona en la cual la palabra anciano se daba porque tenía sabiduría. Y hermanos, esto es algo que tenemos que pedirle al Señor. La sabiduría la vamos aprendiendo un poco por los años, es cierto también por las experiencias de la vida, también por lo que leemos, por lo que reflexionamos en torno a lo que ocurre a nuestro alrededor. Una persona que reflexiona tiende a ser una persona sabia. El necio no reflexiona, el necio vive la vida día a día y cada día es un día nuevo para él. El sabio, en cambio, reflexiona sobre lo que pasó ayer y sobre lo que está pasando hoy. Va aprendiendo de la vida. Y también algo que podemos hacer es pedirle al Señor sabiduría, porque el Señor da sabiduría, ¿no? ¿Qué dice Santiago 1:5? ¿Alguien se lo acuerda de memoria?
Y si alguno tiene falta, De sabiduría, pídasela a mí, ¿no? Pídamela a mí. pídala a Que Dios, Pídala a Dios el cual da a todos abundante y sin reproche. abundantemente y sin reproche, y le será dada. Esa es una promesa del Señor, hermanos. Si nosotros sentimos que no tenemos sabiduría para aconsejar, pidámosle al Señor, y el Señor nos lo va a dar. El Señor nos lo va a dar. Tenemos ese derecho, ese privilegio de pedirle, Señor, dame sabiduría para poder ayudar a mi hermano. Ha habido casos, hermanos, en que me han planteado situaciones complicadas y yo estaba ya que no sabía qué le digo a esta persona, qué hago, qué le hablo. Y en ese momento, ¿qué me quedaba hacer? Humillarme ante Dios y decirle, Señor, te ruego que me des sabiduría para hablarle a esta persona. Y ¡pah! Se me empezaban a venir las ideas, hermanos. Empezaban a aparecer las cosas y yo empezaba a hablar y le servía a la persona. Porque el Señor es el admirable consejero y Él nos utiliza. Nosotros somos solamente siervos. Y ahora recordar, hermanos, que nosotros podemos tener mucha sabiduría, pero eso no significa que la vamos a aplicar automáticamente en nuestra vida, ¿no? Siempre tenemos que cuidarnos, ¿no? Siempre tenemos que cuidar nuestra vida, cuidarnos, porque por más que conozcamos la Biblia de tapa a tapa, por más que tengamos mucha sabiduría para enseñar, para aconsejar, igual nuestra vida se puede caer, ¿no? Yo escuchaba muy triste hace poco, no sé cuántos de ustedes conocieron el caso de Ravi Zacarías. Tú sí, Jessy. Roberto también, ¿no, hermano? Es muy triste el caso de Ravi Zacarías, ¿no? Un hombre tan sabio, un hombre que escribió tantos libros, un hombre que salió y dio conferencias en tantos lugares, y sin embargo al final, ¿cómo acabó? Es muy triste, ¿no? Todo ese ministerio se deshizo, ¿no? El ministerio de Ravi Zacarías se deshizo luego de su muerte, cuando se descubrió las cosas que había detrás, ¿no? Entonces tenemos que cuidarnos, ¿no? Nunca llenarnos de soberbia porque, bueno, yo soy muy sabio, yo aconsejo muy bien. No, 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 hermanos. El día que nos empezamos a aplaudir a nosotros mismos, el diablo ya está entrando ya. Tengamos cuidado, ¿no? Muy bien. Nadie esperaba eso. ¿Mm? Que nadie se esperaba lo que, o sea, compartía con Jesse de lo que pasó con el predicador David. Hablaba, predicaba bien la palabra y todo, pero nadie se esperaba su final, ¿no? No. Como una decepción, una decepción. No, y esas cosas hacen daño, ¿no? Al pueblo de Dios, muchísimo daño. Muy bien. Al final, en la última parte dice, un servicio realizado por varones virtuosos, temerosos de Dios, varones de verdad, honestos, sensibles, accesibles y dispuestos a referir los casos más complejos a un consejero de más experiencia. Hermanos, muchas veces yo he tenido que darle a una persona toda la palabra que he podido, pero luego le he tenido que decir, hermano, por favor, habla con el pastor. Saca cita con el pastor y habla con el pastor. Porque yo me doy cuenta que siempre, si Dios ha puesto a un varón como pastor, es porque ese hombre tiene una sabiduría de Dios especial y por su mismo cargo tiene una autoridad especial. Entonces, debemos de saber también referir. Hay casos que no podemos manejar nosotros y tenemos que mandarlos donde un pastor, porque hay casos que son muy, muy complicados. Quizás solamente revisando acá, varones virtuosos, un consejero debe tratar de tener virtudes en su vida, temerosos de Dios, un consejero de Dios tiene que tener temor de Dios, mucho temor de Dios, no temor del diablo, temor de Dios, porque a veces tenemos miedo al diablo, ¿no? Aparece algo de influencia espiritual y nos asustamos, ¿no? Y ya no sabemos qué decir, nos ponemos nerviosos. No, eso no está bien, ¿no? Al único que debemos de tener temor es a Dios, ¿no? Varones de verdad, saber decir lo correcto, lo veraz, ser honestos, pero también ser sensibles, ¿no? También que nuestro corazón sea un corazón sensible ante la necesidad del prójimo. Accesible, es decir, que la persona no nos tenga miedo, ¿no? Que la persona pueda decir, uy, otra vez, por decir algo, ¿no? Otra vez he tomado.
¿cómo lo voy a llamar al hermano Eduardo? Ahora el hermano Eduardo se va a molestar conmigo, ¿no? No, 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 eso no, ¿no? Sino que haya accesibilidad, ¿no? Otra vez le insulté a mi esposo. ¿Cómo la voy a llevar llamar a la hermana María Elisa? La hermana María Elisa se va a molestar porque ella me dijo que yo no le grite a mi esposo. No, ser accesibles, ¿no? Que la gente pueda venir y nosotros podamos ser como los sacerdotes del Antiguo Testamento, ¿no? Que venía la misma persona a ofrecer sacrificio 20 veces y él sacrificaba 20 veces. Estamos. Si la persona viene a pedir consejo por lo mismo, saber tener paciencia, saber apoyar. Muy bien, sigamos avanzando. El significado de la consejería cristiana, aquí, allá. Aquí lo que era más interesante era el tema de que el consejero cristiano tiene varias metas, ¿no? Varios propósitos, ¿no? El primero que se menciona es cambiar actitudes, acciones o valores, es decir, procurar un cambio en la persona. En algunas circunstancias se aplica esto, en algunas no. Por ejemplo, si una persona está pasando por un duelo, tal vez no haya que buscar un cambio, ¿no? Tal vez simplemente es acompañar y consolar en el proceso. Hay personas en las cuales sí, ¿no? Tenemos que buscar cambios, ¿no? Por ejemplo, viene alguien y nos dice, hermano, hermana, yo tengo este vicio, ¿no? Y no sé cómo cambiarlo, ¿no? O vemos que la persona está muy descuidada en su salud o en su economía, ¿no? Y tenemos que guiarle a un cambio, ¿no? El segundo punto, aprender habilidades. A veces tenemos que enseñar cosas a las personas, ¿no? Hasta aquí, en estos dos puntos, ¿alguien tiene algún caso que se le venga a la mente o algo que quiera compartir? Bien, continuamos entonces. Entonces, lo siguiente, reconocer. Hermano, en el primer punto, donde dice cambiar actitudes, hay veces que de repente los jóvenes de hoy en día vienen o sea, vienen de un ambiente donde iban a fiestas, discotecas, entonces también podemos aconsejar de que es bueno dejar eso, ¿no? Esas prácticas que antes se hacían cuando estaban en el mundo. Sí, aunque hay No, que saber, ahí hay que saber entrar, ¿no? O sea, ah, tampoco uno puede ir frontalmente, ¿no? Sino, a veces primero de repente buscar un vínculo con la persona antes de soltar, ¿no? La reprensión o que nos sientan como, él me quiere cambiar, ¿no? Sino que primero te sienta como un amigo, como alguien cercano y con sabiduría ir dando eso, ¿no? No sé si alguien más quiere mencionar algo respecto a esto que ha dicho Gustavo. Yo he Eh, conversado, doctor, con una De repente, no mano, he A ver, conversado con, disculpen, están hablando varios a la vez. A ver, que empiece la hermana Carmen Carrión, de ahí la hermana María Elisa y de ahí el hermano Eduardo. casualmente hoy día tuve la oportunidad de conversar con una persona muy joven a la cual yo le decía de que siempre me manda TikToks y es un familiar, y yo le decía de que es muchacha, que mejor ocupe su tiempo en otras cosas. Entonces ella me da como excusa diciendo de que ella no toma, no se da fiestas, no hace, o sea, no tiene acciones y que su escape es ¿no? Pero en esos TikTok a veces hace unos TikTok con, como llaman, muy fuertes. Entonces me dice que para salir de toda la amargura y todo lo demás, es que ella escoge hacer es como un escape, ¿no? Entonces yo le dije que en la vida pasamos cosas terribles que a veces
nos tocan vivir, ¿no? Pero que eso no puede ser la excusa para hacer cosas que, ay, no, yo no conocí a mi padre, yo no tuve amor, yo no, y por eso hago tal o cual cosa, ¿no? O sea, no agarrarnos del problema para poner como excusa y hacer cosas mal, ¿no? En todo caso, pues si ella quiere hacer ese TikTok, sería bueno que haga, pues, por decir, de alabanzas, ¿no? Y, y, y no necesariamente así, en ropa muy provocativa, todo lo demás, porque no es bueno, pues, ¿no? Y le dije de que me escuchó callado y le dije que de todas maneras yo voy a seguir orando por ella porque pienso que tiene bastante necesidad de espiritual, ¿no? Bastante ayuda, bastante necesidad en su vida. Y voy a seguir orando porque Dios no es ajeno a nada de lo que nos ocurre. Y Él va a sacarte de ese mundo. O sea, los jóvenes siempre se ponen un poco reales, no quieren que nadie, creen tener la razón, ¿no? Y como dice usted, hermano, hay que ir con mucho cuidado, con mucho tino, porque tampoco se les puede imponer de una manera censurarles, decirles, ¿no? Porque ellos, en vez de ayudarlos, los hundimos más. Y bueno, lo que me dio un poco de satisfacción es que me dijo me escuchó y me dijo que ella no era ajena a lo que le pasaba, a los problemas que ocurrían en su familia, y que también está orando, pero yo, o sea, comparto eso porque es algo que yo he decidido con ella seguir, ¿no? Seguir hablándole, diciéndole, y como dice tu hermano, hay que tener las formas correctas, no censurándolos, juzgándolos, sino ir de a poquito para que se sientan más en confianza y llegado el momento puedan deponer toda su rebeldía y decirte, ¿no? Que ya que acepten lo que se les está ofreciendo, ¿no? Que es la ayuda de que hay un Dios, que tenemos un Salvador y que Él puede ser el único, la esperanza para ella, pero el día que ella toma su decisión. Eso quería compartir, hermano. Ella no es creyente, ¿no, hermana Carmen? Cuando era pequeña con su mamá asistía al movimiento misionero mundial, pero creo que no lo tomaba tan en serio, porque todos los domingos se iban a las prédicas, así con su mamá. O sea, pero tiene vagamente, pero tiene conocimiento de Dios, de Jesús, ya, pero, o sea, como que está apartada, porque le sucedió un evento bien violento, un evento bien fuerte, que de repente eso la marcó, y como que se apartó ya. Ya. Vamos a regresar a este tema de esta joven después. Quisiera ahora escuchar a la hermana María Elisa. Ok, hermano, en el caso de cambiar actitudes, también deberíamos de no tratar de cometer el error de ser muy rajatablas cuando se habla, ¿no? O sea, o muy tajante, dar un cambio en la otra persona, ¿no? Y a veces uno cree que está haciendo algo bueno y lo que hace es que la persona se aleje más, ¿no? Ahora, escucharlo, como estaba también comentando la hermana, tratar de entender, de escuchar, porque una de las cosas que más pide la gente es que se le escuche, ¿no? O que se le dé afecto. Y lo otro también podría ser el hecho de que nuestras actitudes de los consejeros juegan un papel muy importante, porque Sí. a mí me pasó que yo conocí a dos hermanos que eran gemelos y ellos eran evangélicos. Y yo no era evangélica en ese tiempo, ¿no?
Entonces, me acuerdo que yo era muy, estaba muy a la defensiva en mi trabajo, ¿no? Pasaba cualquier cosa y yo me ponía un poco saltona y todo lo demás. Entonces, cuando yo hice amistades con ellos y vi las actitudes y las reacciones que ellos tenían ante problemas semejantes a los míos, ¿no? Y cómo reaccionaban tan distinto, ¿no? Reaccionaban de una forma que yo a veces decía, pero ¿por qué no te molestas? ¿Pero por qué no dices esto? ¿Por qué no dices otro? Y entonces cuando ya yo recibí a Cristo en mi vida, entendí, ¿no? Entendí la actitud de ellos y aprendí, ¿no? Que esa era la actitud correcta, ¿no? Que debe tener todo creyente y en sí toda persona, pues, ¿no? Entonces, por eso la actitud de nosotros juega un papel muy importante porque si la persona a la que aconsejamos, que nos dice una cosa y actúa de otra manera, entonces, bueno, todo se va al agua, también puede ser, ¿no? A eso quería comentar. Sí, sí, nuestra vida puede ser un respaldo de nuestras palabras o puede ser un sabotaje total a nuestras palabras, ¿no? Hermano Eduardo. Hermano Fernando, gracias. Yo quería compartir con todos mis hermanos, digamos, el caso de un hermanito que hace poco se ha entregado su vida al Señor y él proviene de una familia demasiado violenta. Entonces, bueno, pues él manifestaba, pues había un momento hace poco que ya su familia ya llegó al límite máximo de la violencia extrema, entonces él empezó a renegar, ¿no? Me comentaba y me decía renegar que antes que entregue su vida al Señor, no le pasaba nada de esto. Desde que entregó su vida a Cristo, empezó una serie de cosas, ¿no? Al punto de que hasta su propia madre le dice que lo botó de la casa y cosas así, cosas extremas. Y él quería retirarse ya ¿no? Quería nuevamente regresar al mundo, decía que antes no le pasaba eso. Entonces, ahí yo le hablé y le hice ver de que muchas veces así pasa y que el enemigo es el principal interesado en que nosotros nos apartemos de Dios, ¿no? Y cuando nos involucramos, él se mete inclusive en las personas, y yo lo hacía ver porque hasta hace poquísimo me dijo que hasta que iba a llegar a los golpes con su hermano y con su cuñada. Entonces yo le dije que no hiciera caso, pues no, que no es ni su hermano ni su cuñada, sino es el enemigo entrando a él, ¿no? Utilizando a esas personas para que actúen en su contra. Le digo, vamos a orar. Entonces, en todo momento, el consejo era, vamos a orar, hemos orado. Le habían inclusive quitado los documentos de él, todo. Entonces, él quería ya, pues, actuar de una manera mal. Entonces, hemos orado y le he dicho, mira, tú no te pongas así, ¿no? Acuérdate del Señor Jesús, mira, cuántas cosas le hicieron, lo dejaron, lo insultaron, hasta lo crucificaron, pero hasta el último momento él dijo, no, Señor, perdona a los que no saben lo que hacen. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, y hemos orado, y regresó a su casa y ocurre que encontró su documento ya en su casa, lo habían dejado, ¿no? Y ahora ya más bien los hermanos, como he visto que él no tiene reacción contra ellos, los hermanos solos ellos han empezado ya a ser más amables con él, han empezado a tener algunos cambios, pero él como que tiene desconfianza, ¿no? De que sea genuino su cambio. Le digo, no te preocupes, tú tranquilo, ¿no? El Señor está obrando y va a seguir obrando y va a actuar en ellos. Eso es lo que le aconsejé. Ahora, respecto a este punto de cambiar actitudes, acciones y valores, denme un segundo, por favor, hermanos. Mil disculpas. Respecto a este punto, algo que tenemos que tener mucho cuidado es que nuestros valores no sean los que enseñamos. Nuestras actitudes. ¿Qué ocurre a veces? A veces, por ejemplo, a mí me puede parecer mal que, voy a decir algo, ¿ya? Que alguien escuche salsa. Entonces,
yo quiero decirle a la otra persona, no escuches esa música, ¿no? Que esa música es de fiestas, ¿no? Claro, yo sé que hay diferentes tipos de salsa, pero pensemos en una salsa más o menos sana, ¿no? O rock, ¿no? Entonces yo le puedo decir a la persona, no escuches rock, pero eso es poner mis valores, mis ideas, ¿me hago entender? Yo lo que debo enseñar es lo que dice la palabra de Dios. Por ejemplo, como comentaba el hermano Eduardo, ¿no? Esta persona quería actuar con violencia, explicarle, ¿no? Hacerle ver paciencia, ¿no? Mejor piensa bien lo que vas a hacer, no te dejes llevar por el impulso, no es bueno el impulso, ¿no? Porque la palabra de Dios dice claramente que no debemos de actuar con ira, movidos por la ira. Pero otra cosa es que nosotros agarremos y empecemos a enseñar o a obligar a los demás en cuanto a cosas que son nuestra manera de ver la vida o de ver las cosas. Sobre todo, creo que esto es muy delicado con los jóvenes, ¿no? Porque a veces los mayores tendemos a decirles a los jóvenes, mira, vive así, ¿no? Pero a veces lo que queremos hacer es meterles nuestra cultura, ¿no? A ellos, ¿no? Pero cada uno tiene su momento y su manera de vivir. Ahora, obviamente, pues si un joven me viene a hablar de amor libre o de homosexualidad, obviamente yo tengo que manifestar mi postura, que es que para mí, según la palabra de Dios, eso está mal, ¿no? Si se levanta el tema, tengo que ser claro. Pero cuando son cosas un poco más, digamos, ambiguas, que la palabra de Dios no es categórica al respecto, por ejemplo, hay hermanos que dicen, no, no vayas al cine, el cine es malo, ¿no? Eso es ambiguo, ¿no es cierto? Algunos pueden considerar que sí es malo, algunos que no. Algunos dicen, no veas novelas. Eso también es ambiguo, ¿no? Algunos ven mal a la novela, otros ven novelas, ¿no? Entonces tengamos cuidado de no imponer nuestros valores, nuestra manera de ser, nuestra manera de actuar. Eso hay que tener cuidado. Muy bien, vamos a avanzar un poquito más rápido, si no, nos vamos a quedar con muchos temas en el tintero. Luego dice, reconocer y expresar sentimientos, aunque eso creo que ya lo mencionamos, como ansiedad, temor, soledad o ira. El consejero gana mucho cuando escucha, cuando permite que la persona se desahogue. Y hay una historia que a mí me gustó mucho, que dice que había un pueblo en el cual existía un consejero que era muy bueno, que era un viejito. Y todo el mundo cuando tenían problemas decía, anda, habla con el consejero, le decía. Habla con el señor tal, perdón. Él te va a ayudar. Entonces, el viejito, siempre la gente iba y salía contenta del viejito, del viejito, ¿no? Pero dice que el viejito en realidad era completamente sordo. Él no escuchaba nada de lo que le hablaban. Pero él, ¿qué hacía? El viejito se ponía en una actitud de escuchar, de escuchar, de escuchar, de escuchar. Y la persona, conforme iba hablando, se iba desahogando. Y luego el viejito decía, ya te escuché bastante, simplifica tu problema, simplifica. Y la persona, bueno, se veía obligada a contar la cosa de una manera más esquemática, ¿no? Y dice que cuando la persona lo esquematizaba, como que la persona se daba cuenta que su problema no era tan complicado. Y por eso salían contentos, ¿no? Yo sé que me pueden decir que la historia es un poco tonta en algunos aspectos, pero no sé si se dan cuenta que en algún aspecto hay una buena realidad allí puesta, ¿no? Que es la necesidad de escuchar y la necesidad de apoyar a la persona a que ella misma encuentre la solución a sus problemas. Eso es algo que ya vamos a ver después, en un ratito. Muy bien. Siguiente, entender la causa de los problemas. Esto también es importante porque a veces lo que nos cuentan son como las hojas del árbol, no son la raíz. Tomar responsabilidad por cambios de conducta y actitudes, esto está relacionado con el primer punto. Reconocer el pecado, confesarlo y experimentar el perdón de Dios. Ahora, aquí quisiera parar un ratito. A veces, hermanos, nos vamos a dar cuenta que hay personas que nos cuentan cosas tremendas, ¿ya? Yo, por ejemplo, tuve un caso de un hermano
que me contó cosas muy, muy feas de su vida, terribles. Y yo escuchaba y era algo terrible lo que él me hablaba. Ya había incesto, había homosexualidad, había habido abuso infantil, había habido rompimiento familiar completo. Era una cosa terrible el asunto, ¿ya? El hermano me dijo en cierto momento, ¿no? Yo a veces me miro a mí mismo y me miro como un animal, me dijo. Soy como una bestia yo. Y yo lo que tuve que hacer es escuchar, 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 escuchar. Hacía algunas preguntas, ¿no? Y, y recién después de haberlo escuchado mucho rato, tuve que guiarlo a reconocer el pecado, a confesar y a recibir el perdón del Señor. Y tengo la alegría de que han pasado 20 años, casi 19 en realidad, fue el 2003 que yo hablé con esta persona, y hasta ahora lo veo en el camino del Señor, ¿no? Y está bien, está firme, el consejo le ayudó mucho, ¿no? Ese día le cambió mucho la vida a él, ¿no? Yo a él sí lo mandé a que hable con el pastor Sobero en esa época. El pastor Sobero era nuestro pastor de zona, estábamos en MJA, era el Ministerio de Jóvenes antes de MJ, y este joven habló con el pastor le dio un consejo muy adecuado. Eso sí, yo le dije a él, esto no se lo cuentes a nadie más, le dije. Esto ya que quede con el pastor Sobero y que quede conmigo, a nadie más, le dije. Porque tú cuentas estas cosas y probablemente la gente muchos hermanos se van a descolocar contigo, ¿no? Se van a asustar de ti, ¿no? Estas cosas ya ahí quedaron, ¿no? Pero me da gusto ver que este hermano ha seguido adelante todos estos años y ha apoyado en muchas cosas en la iglesia, ¿no? Y ver su vida cambiada, ¿no? Aceptar ayuda y estímulo y algunas veces dar apoyo a otros, reconocer y tomar alguna acción con relación a futuros problemas, ¿ya? Y aprender a crecer como un discípulo de Jesucristo. Este último punto es muy importante. Nosotros no podemos simplemente dar un consejo como un psicólogo y dejar a la persona. Tenemos que encaminar a la persona a que inicie una relación con Dios. Entonces, al respecto, hermana Carmencita, del caso que usted comentó, me parece que, claro, se puede dar una opinión respecto a lo que hace esta joven, pero creo que en este caso el tema quedó un poquito en, hijita, no hagas esto. Pero yo creo, hermanita Carmen, que es aprovechar esa relación que hay para de repente ayudarla a que ella inicie un camino con Cristo, más que tratar de que corrija algunas actitudes inadecuadas que hay. A ver, porque cuando nosotros simplemente barnizamos a la persona, le ayudamos a que de repente deje de tomar, deje de hablar malas palabras, deje de hacer TikTok sugerentes, como es el caso de esta joven. Sí, le estamos ayudando, pero es como dice la Biblia, ¿no? Es como poner paño ¿cómo era? Remiendo de paño nuevo en vestido viejo, ¿no? Y dice la Biblia que ese paño al final va a tirar del vestido viejo y se va a hacer peor la rotura, ¿no? A veces, hermana y hermanos en general, nuestros consejos no van a servir de mucho si no estamos guiando a que la persona sea un discípulo de Cristo, ¿no? Ese debe ser el enfoque final de nuestro consejo, ¿no? Que la persona que se ha soltado de Cristo se vuelva a coger a Cristo, ¿no? O si nunca ha conocido a Cristo, que se coja de Cristo, ¿no? Ese debe ser el enfoque fundamental. No es tanto ayudarlo a resolver sus problemas económicos, no es tanto ayudarlo a que ya no discuta con su esposa, sino que la persona entable una relación con Dios. ¿Ok? Eso es lo fundamental. Bien. No sé si acá algún comentario, por favor, algo no tan largo, porque si no, no nos da el tiempo. Pero con libertad, si alguien quiere compartir. Muy bien.
Um, Antes de continuar, solamente recordar también que a veces la consejería implica que comentemos experiencias propias. Por ejemplo, la hermana Carmencita, ¿no? Cuando hablaba con esta joven, algo que puede ayudar, hermanas, suponiendo, ¿no?, que un día están conversando y tocan el tema, es que nosotros contemos también nuestras experiencias al respecto. Por ejemplo, todos hemos tenido en algún momento tentaciones o luchas o caídas o problemas. Cuando nosotros nos franqueamos con la persona aconsejada se siente en más confianza y nos va a poder contar más cosas, porque va a sentir, ah, este hombre que me está escuchando, este Fernando Campos, es de carne y hueso. Él también ha tenido tentaciones, él también ha pasado momentos difíciles, él también ha fallado, él es como mi hermano, porque él me entiende. Pero si nosotros nos ponemos desde una actitud de maestros, ¿no?, a enseñar, a veces rompemos vínculos. Y esto pasa, hermanos, muchas veces con los padres. ¿A qué me refiero? Muchas veces los padres se presentan ante sus hijos como perfectos. Y esto produce un grave problema, porque los hijos nos ven y dicen, no, pero mi padre no es perfecto. A veces también, lamentablemente, con los mismos pastores se forma esta actitud, ¿no? Ah, el pastor es perfecto, el pastor está acá y la gente está acá, ¿no? Entonces, el día que la gente se da cuenta que el pastor se cayó o que el pastor cometió un error, la persona se va a la deriva. Tenemos que tener cuidado, hermanos. Somos de carne y hueso. ¿La Biblia nos presenta hombres perfectos? No. Hermano, Sí, diga, hermanita Carmen. disculpe. No le dije, no, para ser más breve, ¿no? Lo que quería compartir, pero yo a esa persona sí le dije por el problema que yo también atravesé, por el problema que me pasó, que me ocurrió y que también, al igual que ella, yo también me hubiera llenado de amargura, ¿no? Porque ella siempre me dice que siente una amargura. Y le dije que hay que salir de ese pozo, le dije. Y el único que nos puede ayudar a salir, como dice en Salmos, le dije, de ese pozo de la desesperación, Jesucristo. Él vino a salvarnos. Sí, yo le conté mi experiencia, o sea, ella casualmente cuando yo le conté, ella me dijo que en realidad no era eh, no estaba tan, o sea, ¿cómo puedo decir, pastor? Me dijo que, hermano, diré, que en realidad ella tiene momentos de, como se puede decir, la luz que le ilumina, pero después se va, ¿no? Y siempre converso, o sea, yo no me pinto como una persona, guau, que llena de virtudes, no, porque siempre yo le digo que todos somos pecadores, todos hemos caído, y aun cuando estamos en los caminos, siempre podemos caer, porque nuestra naturaleza es así, es pecaminosa, y lo único que tenemos que aferrarnos es a Cristo para poder salir, porque Él es la esperanza que nos ayudará, ¿no? O sea, no vaya a pensar usted que yo a ella le he pintado, que yo soy, un dechado de virtudes y que ella tiene que seguir mi ejemplo y cambiar esto de una forma radical, no. De la manera más sutil he conversado con ella y a ella le gusta estar conmigo porque según ella yo soy la única persona que le entiende, ¿no? Sino que está, como le digo, hermano, es un proceso. Estamos en ese proceso de que ella al final tome su decisión y como yo estoy orando, estamos orando para que ella vuelva a los caminos de Dios. Con eso que usted me dijo, que usted le compartió su experiencia, ya con eso, ya me dijo todo, ya, perfecto, hermana, porque ese es el camino, ¿no? Cuando nos ponemos al lado de las personas, ¿no? Cuando nuestros hermanos se dan cuenta, ¿no? Ah, él también es como yo, ¿no? Él también tiene tentaciones, él también tiene luchas, y él está conmigo a mi lado, ¿no? No
a veces cometer ese error de pintarnos como perfectos, ¿no? Que es, como decía, muchas veces los padres, muchas veces los hermanos en la iglesia tendemos a presentarnos como perfectos, y eso es un problema, ¿no? Yo me acuerdo, y con esto quisiera terminar esta primera parte, para tener un breve receso. Me acuerdo que una vez leí a James Dobson. James Dobson amaba mucho a su padre. James Dobson fue quizás, o es quizás el psicólogo cristiano más famoso de nuestro tiempo. Él ha escrito muchísimos libros, para mí ha sido una bendición leerlos, y siempre que ustedes encuentren por ahí un libro de James Dobson, si pueden, cómprenlo, léanlo, porque es excelente ese hombre. Y James Dobson contaba que cuando él era niño, su papá era muy estricto con él, ¿no? Hasta que un día él ya se amargó, ¿no? Se hartó porque lo sentía su papá muy estricto, y ya se escapó de la casa, ¿no? No sabía qué hacer, no sabía dónde ir, se fue a donde un tío, ¿no? Y le pidió al tío, por favor, le dijo, me quiero quedar acá, ¿no? No quiero regresar a mi casa. Y Dobson cuenta que en la noche llegó su papá, y él se asustó cuando lo vio a su papá, ¿no? Y su papá le dijo, hijo, he sido injusto contigo, perdóname, ¿puedes regresar a la casa? Y Dobson dice, no, ese día mi papá se ganó un amigo para toda la vida. O sea, quizás su papá, que era un buen hombre, porque Dobson habla maravillas de su papá, había cometido el error de presentarse siempre como, yo sé más que tú, yo soy más perfecto que tú, yo hago las cosas bien, tú no. Tú tienes que aprender. Pero ese día su papá le pidió perdón. Le dijo, hijo, me he equivocado. Regresas a casa. Y ese día, a partir de ahí, Dobson lo vio a su padre de otra óptica, ¿no? Nosotros como consejeros cristianos no somos santos que estamos aconsejando al pecador. Somos pecadores que estamos ayudando a otro pecador. Amén. Con eso vamos a terminar, hermanos, esta primera parte. Vamos a tener un receso de unos 5 minutos. A las 5:20 retomamos. ¿Está bien? Entonces nos vemos. Vamos, yo creo que para no desconectar todo, simplemente nos muteamos y yo les aviso a la hora que reiniciamos. ¿Ok? Descansen un ratito. Permiso. Está bien, profesor. Está bien, hermano. Vamos a para la cámara. Ahí están. Ese micrófono. Ponle raya abajo.
Muy bien, hermanos, vamos retomando la reunión. Ya estamos acá, hermano. ¿Cómo que ya estaba acá? No, estamos acá, digo, no acá. Estamos atentos, hermano. Gracias. Ahí está Eduardo también. Bien. Hermana Carmencita, hermana Raquel. Creo que hay que poner la laptop. Perdón, el otro asunto. El celular, creo que es. Hermana Raquel, ya la veo. Acá estamos, hermanos. Ya, hermanita Giovanna, gracias. Giovanna y Carmencita, su mamita. Ajá. Hermano Roberto, ya está. Bueno, esperemos que Luis y Lucy se unan pronto. Bien, empezamos entonces. Hermano, mejor sí. Ya. En el tema siguiente de la unicidad de la consejería cristiana, hay un eco, Roberto. Ahora sí. Ahora sí, perfecto, hermano. Ya no se escucha eso. Ya, ¿listo? Ok, decíamos que en este punto de la unicidad de la consejería cristiana, para mí el punto más importante es este, que la consejería cristiana es singular y menciona 3 sentidos. Primer sentido, el cristiano posee puntos de partida singulares acerca de la vida y del universo. Algo que tiene la consejería cristiana que no tienen otras consejerías es que nosotros tenemos presente a Dios y a la palabra de Dios en todo el ámbito de la consejería. No olvidemos, hermanos, todo momento que aconsejemos, tener en cuenta que Dios existe, que Dios actúa, que Dios ve, que Dios da normas, que Dios da principios, ¿ok? Dios como centro de la consejería cristiana. Segunda característica, las metas. La meta de la consejería cristiana es que la persona camine con Cristo, que la persona esté de la mano del Señor. No olvidemos que ese es nuestro objetivo final. Nosotros podemos escuchar acerca del problema económico, acerca del problema sentimental, acerca de la depresión, acerca de etcétera, pero siempre al fondo lo que deseamos, nuestro sueño final es llevarlo a Cristo, ayudarlo a que la persona se coja de Cristo. ¿Por qué? Porque si nosotros somos la solución, la persona se vuelve dependiente de nosotros. Y el día que nosotros no estamos o no tenemos tiempo, la persona se queda sola. Pero si la persona la relacionamos con Dios, ya esa persona no va a estar sola nunca. ¿Ok? Y hay hermanos en la fe, hermanos a veces antiguos, que se han olvidado del Señor. Tengo en la mente ahorita una joven que era valiosísima en la iglesia. Era muy querida y ahorita está en el mundo completamente. Se ha alejado completamente del Señor. Y estos casos los conocemos todos nosotros como creyentes antiguos, que somos la mayoría, ¿no? Y también, bueno, incluso los que tienen 1 o 2 años ya saben, ¿no? Ya han visto estas cosas. Entonces, tenemos que ayudar a que la persona se retome su relación con el Señor. Ese es el objetivo final. Y lo tercero es que nosotros tenemos armas que la consejería humana no tiene. ¿Cuáles son estas armas que son muy valiosas? La oración. La oración ayuda mucho a una persona. ¿Por qué? Porque la persona se da cuenta, no dependo solo de mis fuerzas y de las circunstancias que me rodean, también dependo de Dios
y puedo pedirle ayuda a Dios, puedo contarle a Dios de mi tristeza, de mis problemas. Segunda arma que tenemos, la lectura de la Biblia. ¿Por qué? Porque a veces hay personas que relativizan todo el consejo que les damos. O sea, nosotros le podemos decir, mira, hermano, no tomes, no es bueno, pero lo toman muy a la ligera. Pero cuando lo ven en la palabra de Dios, cuando les mostramos la palabra de Dios, sí lo ven como una autoridad. Y al verlo como autoridad, respetan eso que está enseñado en la palabra. Tercero, la participación en grupos de la iglesia. Congregarse es algo que tiene un efecto terapéutico. ¿Por qué? ¿Qué pasa con el que se deprime? El que se deprime tiende a aislarse, ¿no es cierto? Tiende a escapar de otros. La participación en la iglesia saca a la persona de ese proceso que la enfermedad lo está llevando, ¿no? Que esa enfermedad psicológica le está llevando, que es aislarse, descuidarse. Una persona deprimida normalmente ya no se arregla, no sé si se han dado cuenta o han leído de eso. Una persona deprimida descuida su vestimenta, descuida su apariencia física. En cambio, cuando nosotros le hacemos ver, tú debes congregarte porque la palabra del Señor dice que no debemos dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre, entonces eso le ayuda a la persona, le permite tener amistades, le permite interrelacionarse, le va sanando. Entonces el congregar tiene un efecto sanador. Entonces tenemos estas armas que no debemos de dejar de tomarlas en cuenta. Muchas veces la iglesia ayuda mucho a las personas. No sé si ustedes alguna vez han escuchado eso que dicen algunos, que dicen la iglesia vuelve locas a las personas, o hay personas, o hay fulano de tal por ir a la iglesia se volvió loco. ¿Han escuchado alguno de ustedes algo de esto? ¿Esta frase? Jessy, ¿la ha escuchado? ¿Nadie más? Ya. Una vez el doctor Maestre, yo lo escuchaba bastante al doctor Maestre en su programa de radio, el doctor Maestre analizó este problema y él dijo, muchas veces, porque alguien le llamó para hacerle una consulta respecto a la iglesia, ¿no? Y el doctor Maestre tenía muchas cosas buenas, claro, también como les digo, a veces por ahí tenía sus cositas, ¿no? Pero el doctor Maestre dijo, no es que la gente se vuelva loca por ir a la iglesia, dijo, sino que hay personas que se están empezando a descomponer emocionalmente, están empezando a manifestarse, por ejemplo, qué sé yo, la esquizofrenia, una neurosis, una psicosis, una paranoia, y la persona se siente mal, o está deprimida, y la persona se siente mal. ¿Y qué pasa con esta persona? La persona empieza a ir a la iglesia, y la persona se siente bien en la iglesia. ¿Por qué? Porque en la iglesia todos se saludan, porque en la iglesia todos se sonríen, porque en la iglesia cantan, porque en la iglesia alguien por ahí le abraza. Entonces la persona que se está empezando a poner mal, se siente bien en la iglesia. Pero ¿qué pasa? Decía el doctor. A veces esta enfermedad mental va avanzando y a veces nadie en la iglesia se da cuenta de lo que está pasando con esta persona. Entonces la enfermedad mental va avanzando y al final la persona deja de ir a la iglesia y se pone peor. Y algún observador descuidado dice, ah, mira, por ir a la iglesia se puso mal. Cuando no es así, la persona ya estaba mal porque tenía una enfermedad mental que estaba empezando a manifestarse. Y la persona fue a la iglesia porque ahí se sentía mejor. Ahora, yo hacía el comentario porque quería hacer ver que muchas veces la persona que está mal cuando va a la iglesia se siente mejor. Y eso no debemos de descuidarlo. Pero también tenemos que tener presente que el ir a la iglesia no es todo. Como habíamos dicho, tenemos también que saber aconsejar, saber discernir lo que está pasando con la persona, si es necesario mandarlo donde un pastor, o también hay casos en que tenemos que mandar para que reciban una ayuda psiquiátrica. Porque tenemos que reconocer que hay personas que necesitan una ayuda psiquiátrica. Por ejemplo, una persona que está con demasiada carga emocional por problemas, a veces necesita una sedación para relajarse por un tiempo, ¿no? Por ejemplo, cuando vemos el caso de Elías, vemos que el ángel lo hace dormir, le da de comer y luego lo hace dormir nuevamente.
Son 2 momentos en que lo hacen dormir a Elías, como un descanso profundo, ¿no? Como un reseteo, ¿no? ¿Se han dado cuenta que a veces el celular se bloquea y qué tenemos que hacer? Tenemos que apagarlo y volverlo a prender, ¿no es cierto? Resetearlo, ¿no? Lo mismo pasa con la computadora, con la laptop. A veces también el ser humano necesita resetearse. Y Dios nos ha puesto este reseteo todos los días, ¿no? Ese reseteo es cuando nos vamos a dormir y al día siguiente nos despertamos mejor. Nos hemos reseteado, ¿no? Pero a veces las personas necesitan un reseteo más profundo. Por eso a veces el psicólogo, ¿qué hace? Le da algo para que duerma a la persona o para que se relaje, ¿no? Mi madre es creyente ahora, pero hace años ella tuvo un quiebre emocional, ¿no? Y se puso muy mal por una situación que hubo. Ella tuvo un problema con una hermana que había venido después de más de 20 años de visita al Perú. Y mi hermana discutió con su hermana y se puso mal, ¿no? Y vino un doctor y lo único que hizo fue darle un sedante, ¿no? Y la durmió profundamente. Y le dieron unas pastillas por 2 días más. Y 3 días mi mamá estaba que parecía sonámbula, ¿no? Cuando caminaba. Pero luego, con eso se mejoró. Y nunca más tuvo una secuela de ese asunto, ¿no? De lo que estaba ese día que se puso muy mal, muy, muy mal, con el sedante mejoró, ¿no? Hay casos, hermanos, en que sí necesitamos una ayuda médica, hay personas que necesitan una medicación. Por ejemplo, conozco una señora que ella necesita litio, ¿no? Su cuerpo no sintetiza litio y sin litio las personas empiezan a descolocarse. Entonces recibe ella su medicación de litio todos los días y con eso ya está bien, ¿no? Está súper bien. Tenemos que ver los casos. Bueno, ya me estoy yendo por otro lado, pero a lo que iba era que como creyentes tenemos estas armas, ¿no? La oración, la lectura de la Biblia, la participación en reuniones de la iglesia, y todo esto nos puede ayudar para auxiliar a las personas. Entonces, tenemos estos 3 aspectos distintos de la consejería cristiana. La existencia de Dios, la meta que es llevar a la persona a Cristo, no meramente solucionarle el problema, y las armas que tenemos en la iglesia, la lectura de la Biblia, la oración y el congregarse. Bien. Vamos a continuar. Luego, en el siguiente punto, algo que quería ver era esto de acá. Dice, Jesús reconoció las diferencias individuales en las personas, sus necesidades, el nivel de entendimiento que poseían, por lo que las trató de una forma singular. Nosotros, hermanos, a veces tendemos a caer en las recetas, en decir lo mismo a todas las personas. Yo me acuerdo hace muchos años llevé un método de evangelización que se llamaba evangelismo explosivo. No sé si algunos de ustedes saben de evangelismo explosivo. Había otro que se llamaba 4 cosas que Dios quiere que usted sepa. Había otro que era el libro sin palabras, no sé si se acuerdan, era un librito era un libro muy sencillo, era algo así como esto, con 5 páginas, y cada página tenía un color distinto. Entonces el primer color era celeste, que hablaba del cielo, y le decíamos, hay un cielo que Dios tiene preparado para ti. El negro, que hablaba del pecado, el pecado hace separación entre Dios y tú. Luego estaba el rojo, que era la sangre de Cristo, ¿no? Que Cristo vino para, etcétera, ¿no? El blanco también, que era que el Señor te deja limpio. Ahora, todos estos métodos eran buenos, pero tenían un defecto, que eran como el mismo rollo para todos, ¿no? No sé si me hago entender. Evangelismo explosivo le decías lo mismo a todas las personas, pero la verdad es que cada persona es distinta. Entonces tenemos que tener siempre presente eso, las diferencias individuales de las personas. Cada persona es diferente y a cada persona tenemos que observarla muy bien. No se trata de, me hablan de infidelidad, ya, tengo que decirle que sea fiel. No se trata de, me habla de drogas, ya, tengo que decirle que no consuma drogas o que se aleje de las malas amistades, sino adecuarme a la situación de cada persona, ¿no? Al respecto, no sé si quieren comentar algunas experiencias, hermanos,
algo que hayan tenido al respecto, tal vez algún caso que nos pueda enriquecer, una ilustración de esto que estamos hablando. ¿Se me escucha, hermano? Sí, hermano Eduardo. Sí, hermano Eduardo. Gracias. Yo quería compartirles también respecto a algo que usted está tocando el tema. Un caso que me tocó, que me tocó vivir justamente con mi hija, ¿no? Mi hija ya es señorita. Y ella estaba haciendo cosas que yo le decía que eso está mal, ¿no? Y ella tenía su punto de vista y yo trataba de aconsejarle, ¿no? En mi propia sabiduría, con mis experiencias y todo lo demás, ¿no? Como un padre se pone con sus hijos, ¿no? No, mira, yo he pasado por esto y etcétera. Y lo que logré fue que mi hija casi logro que se encapriche completamente, ¿no? Entonces, siento que Dios, porque de hecho que yo, paralelamente a eso, yo estaba orando y un día Dios me iluminó y un día conversando con mi hija le dije, hija, le digo, mira, he decidido que ya no voy a insistirte en el tema, ¿no? Ya tú ves y tú sigues en la misma edad, me cansé de aconsejarte, lo único que voy a hacer es orar y te voy a hablar de la palabra de Dios, le digo, y quiero compartirte un pasaje. Y le compartí un pasaje, ¿no? Un pasaje bíblico. Y desde ahí empecé así con ella, conversé, ya no le hablaba del tema, no hagas esto, mira, cambia, ya me olvidé de como que ya no existiese ese problema, ¿no? Empecé a hablarle de la palabra de Dios, orábamos y le decía, mira esto, y meditábamos un poco, ¿no? Una especie de devocional. Y tal es así que mágicamente, no se puede decir mágicamente, no es una obra de Dios, que ella ya por su cuenta, así por sí sola se dio cuenta y dejó de hacer lo que yo antes me cansaba, me mataba diciéndole no hagas esto, apártate de esto y ella optó por sí misma, ¿no? En dar la solución hasta que un día me dijo, papá, me dice, mira, yo ya dejé esa cosa, ¿no? Entonces, para mí fue una alegría y una gratitud a Dios porque Él me había... Creo que es la manera correcta, como dijo usted, hermano, a veces nosotros pensamos que como consejeros, lo que nosotros creemos, eso es lo que debe ser y más bien debemos aconsejarlo, encaminarlo, pero con lo que dice la palabra, y eso es importante. Eso quería compartir, hermano. Amén, hermano. Y sí, a veces eso también nos hace ver los límites del consejero, ¿no? Hay casos, hermanos, en que ya no podemos hacer nada, ¿no? Y tenemos que dejar a la persona nomás y esperar en la obra de Dios. Yo he leído muchas veces a David Wilkerson, no sé si ustedes lo han leído. Ahí en el chat voy a poner aunque creo que no puedo escribirles a todos. Bueno, ya. David Wilkerson, él fue un hermano que influyó muchísimo en la iglesia de este tiempo. Él trabajó mucho con los que eran drogadictos y alcohólicos en Estados Unidos. Supongo que todos ustedes conocen de Centro Victoria o de Clamor en el Barrio. Tanto Centro Victoria como Clamor en el Barrio se formaron como obras hijas de la obra que Wilkerson hizo en Estados Unidos. Wilkerson ha venido a predicar acá al Perú varias veces. Bueno, ya falleció ya, hace unos años, me parece que el 2020. Pero Wilkerson vino muchas veces a predicar al Perú. Un hombre muy, muy profundo, un hombre tremendo de Dios. Hay algunas predicas suyas en YouTube. Y Wilkerson contaba, ¿no? Que él decía, yo hacía todo mi ministerio con los adictos, pero yo tenía a mi hermano alcohólico. Y qué tal contradicción, ¿no? Yo era el hombre que ayudaba a tantos alcohólicos, a tantos drogadictos, y sin embargo mi propio hermano era alcohólico. Y él se mataba haciendo cosas por su hermano, ¿no? Pero su hermano no respondía, hasta que él un día tomó la decisión, ¿no? Algo parecido a lo que el hermano Eduardo ha comentado, ¿no? Él tomó la decisión de
lo voy a dejar ya, mi hermano. Voy a esperar en el Señor, voy a orar por él, pero voy a esperar a su tiempo. Hasta que llegó el tiempo, el tiempo de Dios, en que el Señor tocó al hermano de David Wilkerson. Y su hermano se reconcilió con el Señor, ¿no? Y luego pasó a formar parte del ministerio también. A veces, hermanos, tenemos nuestro límite, ¿no? A veces hay personas que no quieren cambiar. ¿Qué podemos hacer? Nada, ¿no? Es como el hijo pródigo, ¿no? Su padre lo dejó al hijo pródigo, ¿no? Hasta el día en que el hijo pródigo decidió regresar, ¿no? Porque hay un punto en que ya no podemos hacer nada, hermanos. Eso sí, tener que tenerlo en cuenta. Y bueno, tenemos que tenerlo en cuenta. Y bueno, no olvidemos esto, considerar a cada persona, ¿no? No dar consejos repetitivos, ¿no? La edad, el carácter, la madurez, la instrucción, el tiempo de creyente, todos estos son aspectos a tomar en cuenta cuando aconsejamos. Bien. Luego, el libro habla acerca de la necesidad de tomar en cuenta, por un lado, los asuntos espirituales y por otro, disculpen un ratito, por un lado los asuntos espirituales y por otro lado los aspectos prácticos. A ver. Vamos, a ver, no sé si voy a poder, a ver, vamos a ver. Sí, creo que sí se puede. Por ejemplo, 2 errores del consejero cristiano. Error 1 y error 2. Error 1, espiritualizar sin atender el problema. Viene la persona, nos cuenta su problema y nosotros le decimos, voy a estar orando por ti, tienes que orar, tienes que leer la Biblia, busca al Señor. Es decir, meramente estamos espiritualizando, ¿ok? No estamos escuchando el problema, no estamos atendiendo el problema. Y el segundo error es atender el problema sin dar guía espiritual. No olvidemos, hermanos, son 2 aspectos ya que tenemos que tener en cuenta. Debemos de ver el problema y tenemos que guiar a la persona al Señor. Esas 2 cosas tenemos que hacer siempre. No olvidar eso, ¿ya? Acá habla, a ver, voy a borrar esto ya. Acá habla de que el consejero debe ser sensible a la guía del Espíritu Santo. Debe confiar en que Él mostrará cuándo y cómo discutir los asuntos espirituales. Las personas a quienes damos consejería son complejas. Tienen necesidades físicas, psicológicas y espirituales. No sé si ustedes han escuchado hablar de William Booth. William Booth, aquí está. William Booth. Fue un hombre que era conocido por, espérense, no sé si sí estoy casi seguro que fue Booth el que dijo eso. Booth predicó mucho en Inglaterra, se hizo muy famoso en Inglaterra. Si quieren lo googlean después y van a encontrar varias cositas de él. El hermano que les hablé antes era David Wilkerson. Esta es una L, Wilkerson. De él también pueden encontrar bastante en internet, en YouTube. Hay varias prédicas de él en YouTube. Wilkerson, de él aprendí muchísimo yo. William Booth decía, yo no le puedo predicar el evangelio a alguien que no ha almorzado. O sea, ¿qué quería decir él con esto?
que si la persona está que se muere de hambre, yo no me puedo poner a predicarle el evangelio, porque la persona, su hambre no lo va a dejar razonar, no lo va a dejar escuchar el mensaje. Primero yo le ayudo con su almuerzo, o le ayudo con su frío en los pies porque no tiene zapatos, o le ayudo regalándole una chompa, o le ayudo escuchándole su problema que acaba de tener con su esposo o con su esposa, y después ya le guío a lo espiritual, ¿ok? Entonces tenemos que tener presente eso, pero no quedarnos acá tampoco. Atender el problema, que la persona nos diga, gracias hermana Carmencita, gracias hermana Lucy, me han ayudado mucho, gracias hermano Fernando, usted me ha escuchado todo mi problema, me ha dado una luz, sí, pero no lo guía Cristo. Entonces, no, tengo que hacer la parte integral, los dos lados. El problema y guiar al Señor, ¿ok? Los dos lados. Eso tenerlo en cuenta. Bien, continuamos. Creo que en esta parte ya no había más que ver. Ya. Acá había un punto que tenía que ver con las corrientes en la consejería. Bien. Acá dice las corrientes directivas. Aquí el consejero es visto como un experto que analiza el problema, busca soluciones y las comunica al aconsejado. El aconsejado llega buscando un consejo y se le dice cómo actuar. Esa es una posibilidad. Segunda posibilidad, las corrientes permisivas. Asumen que los aconsejados son capaces de resolver solo sus propios problemas, si tienen la libertad y la oportunidad de pensar en medio de las situaciones conflictivas. Es decir, en el primer caso, el que sabe todo es el consejero, y la persona es como un niño que viene a escuchar al maestro que le va a dar la solución. En el segundo caso, el consejero dice no, él solito puede encontrar su solución. Entonces el consejero básicamente lo que hace es escuchar, hacer preguntas y al final decirle a la persona, ¿y tú qué piensas que debes de hacer? ¿Y qué piensas que es lo correcto en este caso? En ese caso, el consejero no da soluciones, solamente ayuda a la persona que la persona sola encuentre la solución. ¿Se entiende la diferencia entre ambos? Nadie me dice nada, quiere decir que nadie ha entendido nada o no sé. Sí, sí se entiende, sí se entiende. Ya, gracias. Gracias por el ánimo, muchachos. Gracias, hermana Carmencita. Muy bien. Y en tercer lugar, dice, existen las corrientes de interacción, en las cuales el consejero y el aconsejado discuten el problema más o menos al mismo nivel y deciden juntos cómo resolverlo. Ahora, el autor pasa a hablar acerca de las diferencias culturales y dice que en algunas sociedades es mejor lo directivo, en otras es más lo permisivo. ¿Cuál es la corriente correcta? El autor dice probablemente lo sean las tres opciones, dependiendo del problema, dependiendo de cómo esté el aconsejado y también un poquito la personalidad del consejero. Yo creo que también tiene un poco que ver la autoridad del consejero. Por ejemplo, una cosa es que el consejo lo dé fulano de tal, otra cosa es que el consejo lo dé un líder de célula, otra cosa es que el consejo lo dé un líder de macro, otra cosa es que el consejo lo dé un pastor de zona, y otra cosa es que lo dé el pastor titular. ¿Me hago entender? O sea, a veces cuando la persona tiene más autoridad, es más fácil que se dé la primera interacción, no la corriente directiva, ¿no? O sea, cuando el consejero básicamente es el que dice lo que hay que hacer. Cuando la persona tiene carácter fuerte, cuando la persona a la que estamos aconsejando es una persona que no es fácil aconsejarla, a veces conviene más bien dejarle hablar y guiarla a que ella sola encuentre su solución. A veces esto pasa con personas de carácter fuerte, ¿me entienden? Podemos hacer eso.
En lugar de que nos pateen a nosotros, dejemos que solitos él se patee con sus problemas, ¿no? Y ahí es la solución, ¿no? Y la interacción es útil sobre todo cuando estamos con una persona de nuestro mismo nivel, ¿ok? Una persona que quiere escuchar pero que no nos ve con una forma especialmente autoritativa. Puede ser una persona que acabamos de conocer. Por ejemplo, Gustavo va a hacer una visita y se encuentra con que sale el hermano de la persona que ha visitado y se plantea un problema, ¿no? Y la persona dice, bueno, mira, te veo que eres una buena persona, te veo que estás con ganas de ayudar, te quiero contar un problema. Y te cuenta. Entonces, ¿qué haces? Vas en una forma más interactiva, ¿no? Estos tres enfoques son muy importantes, ¿ya? Porque nos dan tres luces. No sé si se dan cuenta. En uno, somos los maestros. Por ejemplo, si yo estoy aconsejando a un niño, probablemente tomo más un enfoque directivo. ¿Por qué? Porque el niño me va a escuchar con mucho respeto, porque es menor que yo, ¿no? Es más inexperto que yo. O probablemente un nuevo creyente, ¿no? Un nuevo creyente me ve a mí y por ahí le han dicho, el hermano es antiguo en la fe, me va a tomar con más autoridad, no puedo tomar un enfoque un poco más directivo. Pero en otros casos, por ejemplo, ante personas mayores o ante personas, como decía, de carácter fuerte, de repente el enfoque permisivo, ¿no? Guiar a la persona para que encuentre la verdad, ¿no? Cuando la persona dice algo erróneo, por ejemplo, dice, yo pienso que yo también debo de robarle, porque si él me ha robado, yo también me voy a agarrar tal cosa. Hacerle una pregunta, ¿no? ¿Y qué opinas de lo que dice la palabra de Dios cuando la palabra de Dios dice no robarás? ¿Tú crees que en este caso el Señor sí va a probar que tú robes? ¿O de repente hay otra solución? ¿Me entienden, no? Así suavecito nomás lo voy guiando, ¿no? Induciendo ya hacia la respuesta correcta. Exacto, exacto. Pero yo no me pongo en el plan de yo sé y yo te estoy dando, ¿no? Sino lo voy guiando, ¿no? Este punto es muy importante, hermanos, porque nos da tres enfoques que debemos de saber cuándo usamos con cada persona. Y todo esto lo vamos enriqueciendo con nuestra experiencia de consejeros. Muy bien. Luego habla de teorías de consejería. Es cierto que hay muchas teorías de consejería, muchos enfoques, pero podemos aprender de enfoques y de teorías distintas de consejería incluso hay psicólogos cristianos. Había uno, no sé si ustedes lo han escuchado, Tim LaHaye. Tim LaHaye escribió un libro que se llamaba El Varón. Aquí voy a escribir el nombre. Tim LaHaye. Disculpen mi letra, hermanos. Escribo mejor en papel. Tim LaHaye escribió un libro que se llama El Varón. Y él ahí hablaba de los temperamentos y lo relacionaba con la vida cristiana. Él hablaba de 4 temperamentos. Él hablaba de los coléricos, de los flemáticos, de los melancólicos y de los sanguíneos. No sé si han escuchado alguno de ustedes de esto. Y es muy útil el libro del Varón porque permite conocer a las personas, entender un poco más, pero no es, digamos, la palabra final. Entonces, nosotros podemos escuchar de distintas teorías de consejería, pero tomemos lo que nos parezca bueno. Nosotros no debemos de pensar que esta es la manera de aconsejar. Dice, como cristianos, recordar que Dios nos hizo cada uno de diferente manera. Él nos permite utilizar una variedad de técnicas y corrientes para ayudarnos. Pero siempre, claro, todo de acuerdo a la palabra de Dios. Muy bien. Y ya debemos ir terminando. La consejería, hermanos, en nuestro país no es muy valorada. Pero acá el autor menciona, ¿no? Algunas personas, incluyendo cristianos, toman esta clase de programas, se refiere a un programa universitario de consejería, reciben todo el entrenamiento y llegan a ser consejeros profesionales. O sea, en Estados Unidos y en otros países existe la carrera de consejero. Es una carrera profesional.
Así como hay psicólogo, psiquiatra, hay consejero. Counselor le llaman en inglés. El counselor es la persona que ha estudiado cómo aconsejar. Y hermanos, probablemente si estuviéramos en Estados Unidos ganaríamos plata con el don que el Señor nos ha dado. Pero acá no se puede, lamentablemente. El counselor está regulado por el gobierno allá de Estados Unidos y el counselor cobra por su labor. Y los counselors ayudan mucho a las personas. Pero lamentablemente en nuestro país y en toda Latinoamérica, creo, no existe esto, no se valora mucho el tema de la consejería, pero la consejería es muy valiosa y en la iglesia podemos ayudar mucho. Muy bien, hermanos, creo que eso sería todo entonces. No sé si alguien quiera compartir algo, tenemos unos 5 minutos para terminar. ¿Alguien desea compartir algo? Bien, entonces nos vamos despidiendo y si Dios lo permite, el próximo sábado nos reunimos. Espero que les haya sido de bendición, espero que les haya sido de ayuda este tiempo, este taller. Y bueno, voy a tratar lo he estado grabando a ver si se puede, no sé si la grabación salga bien, voy a ponerlo en YouTube para que de repente lo puedan ver los hermanos que no han estado, ¿correcto? Está bien, hermanos. Entonces, desmutense para despedirse. Hermano, una consulta. Dime. ¿Va a ser virtual las clases o presenciales? ¿Ustedes qué prefieren, hermanos? Por mi parte, presencial, porque me queda más cerca para ir a mi célula los Ya, sábados. Por mi parte, no sé cómo será con toda la situación de los hermanos. ya. Háganme un favor. Los que deseen que sea presencial me escriben en el grupo. Ahora, a varios sé que les acomoda bastante lo virtual, mi estimado Gustavo. Vamos a ver, ya conversamos con todos. Entonces, Ya, si alguien más desea presencial, me avisa. Dios les bendiga, hermanos. Ya, hermanos. Gracias, hermano. Gracias. Gracias. Bendiciones para todos. Muchas gracias, hermano Fernando. Muchas gracias, muchas gracias. Muy buen tema. Gracias, bendiciones para todos mis hermanos. Gracias. Hasta luego. La Matex. No, no es así, es así. ¿Cómo es? No es así. Ah, ya sé.